fronteras y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Como todos los miércoles, estamos en una emisión más de su programa Tetras, en esta ocasión con la maestra Rocío Méndez y su servidor Ángel Valderas Puga. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono es el central de la universidad, 192-1200, extensión 37120, 442-192-1200, extensión 37120, o el 442-192-1293, 442-192-1293. También agradecemos sus mensajes de texto en el celular 442-249-8788. Este programa se transmite en FM en el 89.5 y en televisión por el canal 24.1. Y también se transmite por internet en radio.uac.mx, tv.uac.mx y el canal de YouTube de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, TV UAC Presenta. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Ángel? Pues aquí ya bien siguiendo, monitoreando todo lo que está pasando en el país. Es la entrada de un nuevo gobierno. Hay una nueva, yo lo siento así, una especie de medición de fuerzas. Lo veo a partir de las mañaneras del pueblo, que son conferencias de prensa que se dan en todo el mundo. Una producción de TV UAC. Bueno, después de un problema técnico que tuvimos acá con el micrófono, sí, comentaba que las ruedas de prensa se dan de manera regular en todo el mundo. Lo veíamos, por ejemplo, Joe Biden, Pedro Sánchez, no sé, Gustavo Petro en Colombia. Pero Andrés Manuel López Obrador instituyó desde que era jefe de gobierno esta forma de comunicación diaria, de lunes a viernes, para dar posicionamientos sobre diferentes temas. Y a pesar de que la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, presenta una serie de temas, por ejemplo, hoy presentó el tema del proyecto, pues lógicamente lo presentas a grandes rasgos, ferrocarriles y la reforma del sector energético, que se va a discutir en el legislativo. Pero sigue siendo recurrente, Rocío, lo del tema del Poder Judicial. No hay día que no le pregunten a algunos reporteros sobre el tema del Poder Judicial, porque, pues, a pesar y de manera increíble, yo digo de manera increíble, a pesar de que se trata de una reforma que ya fue aprobada, que se cumplieron los 3 requisitos del artículo 135 constitucional, que son que una reforma se apruebe con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, 2/3, una mayoría, 2/3 de los presentes, porque también eso es importante, 2/3 de los presentes en la Cámara de Senadores
y la mayoría de los congresos estatales, que son 32, la mitad son 16, la mayoría son 17. La reforma ha sido aprobada hasta el momento por 25 estados de la República. Por ejemplo, de manera increíble, aquí en Querétaro, la reforma no la discutió la anterior legislatura. Simplemente fue rechazada en comisiones por 2 diputados del PAN y votó a favor un diputado de Morena. Pero no se discutió en el Pleno, porque luego se dice, el Congreso de Querétaro rechazó. No, fueron las comisiones y nunca se pasó al Pleno. No sabemos si se va a pasar. En todo caso es irrelevante. Una vez que 17 congresos estatales, después de que se cumplieron el ITER en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pasa a los congresos estatales, y una vez que 17 congresos estatales aprueban, que pueden seguir aprobando como se dio, la reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que sucedió. Eso no implica que no haya más congresos que discutan. Normalmente son congresos donde domina la oposición. Estamos hablando de Nuevo León. Jalisco sí la discutió y la rechazó, pero no se dio la discusión en Querétaro, no se dio en Guanajuato, no se dio en Aguascalientes, no se dio en Chihuahua. Simplemente se hicieron patos y no entraron a la discusión. Bueno, a mí me parece, Rocío, increíble en este contexto, no sé cómo la veas tú, la insistencia de un grupúsculo minúsculo de personas, magistrados, jueces, que insisten en no querer una reforma constitucional que ya fue aprobada cumpliendo todos los requisitos legales y metiendo al país en una posible crisis institucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 8 votos, no por unanimidad, son 11, aceptaron revisar algo que no existe en la Constitución sobre las reformas constitucionales, una supuesta consulta solicitada por jueces, que no deja de ser un conflicto de intereses porque son juez y parte. O sea, son jueces que solicitan al mismo Poder Judicial con una serie de muy barroca de argumentaciones legaloides, pero que se contraponen de manera clara y flagrante con lo que señala la Constitución. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ninguna. Y aceptan estas consultas con base en un artículo, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que ahora sí dirá, excuse me, ¿qué? ¿Cómo? ¿Una ley secundaria por encima de la Constitución? Cierro esta introducción, Rocío. Hay muchos aspectos sobre la reforma del Poder Judicial que se pueden tocar. Entre uno es que desde el Poder Judicial, su narrativa permanente es que en este momento, estamos hablando del 13% de la población que no está a favor de la reforma del Poder Judicial y que creen o nos quieren hacer creer, contra todos los datos que muestra la realidad, que están los mejor preparados. Yo me pregunto, si un ministro de la Suprema Corte, que además sabemos cómo llegó Norma Piña, fue la peor evaluada en su momento, y llegó a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O el 80% de los concursos en el Poder Judicial son cerrados, no se permite la participación de cualquier abogado, que suena más a dedazo, y además el hecho de que la mitad de los trabajadores del Poder Judicial tengan a la otra mitad como sus familiares, pues implica que de esos 50,000 trabajadores, en realidad estamos hablando de 25,000 con un familiar. Entonces, esta resistencia se contrapone contra lo que marca la Constitución, y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estudiaron Derecho como para que no sepan lo que ellos mismos
nos han enseñado. Yo tomé Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la prepa. En los cursos que te dan en prepa, te dan una embarrada de economía, de química, de biología, para que puedas después decidir una carrera. Y en esos cursos de Derecho siempre fue recurrente: ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y hoy vemos a 8 ministros de la Suprema Corte, supuestamente, entre comillas, bien preparados, en base a una ley secundaria, querer revisar una reforma constitucional en la que la misma Constitución no los faculta. Es el artículo 135 el que norma las reformas constitucionales. ¿Cómo la ves, Rocío, en este nuevo intento de querer frenar la reforma? Fíjate que parece, más bien destaca el tema con la recurrencia con que han insistido, porque estaba revisando que llevan más de 70 suspensiones para la reforma al Poder Judicial. Y realmente es ridículo. Han estado involucrados más de 15 estados en estas suspensiones, que por supuesto han sido ignoradas porque están fuera de la ley. Y efectivamente es muy cuestionable que quienes están representando en su máxima instancia el Poder Judicial en nuestro país estén recurriendo a esas argucias legaloides, porque no son legales, para tratar de mantenerse en un espacio en el que la sociedad no queremos ya que estén. También escuchaba una entrevista con Lainez, en la que él mismo explicaba que el Poder Judicial no tiene la atribución para poder hacer esto, y sin embargo están buscando resquicios por alguna parte para poderla declarar inconstitucional. Y hablaban ahí que, bueno, aunque las mayorías queramos que se haga una reforma, no implica que tengamos la posibilidad absoluta de poderlo conseguir, porque pues siempre hay otros recursos a los que se puede recurrir, y ellos pues están buscando esa posibilidad de hablar de que no fue discutida o revisada lo suficientemente esta reforma, y que por tanto pues es inconstitucional. Entonces verdaderamente es absurdo y es vergonzoso que 8 de los 11 ministros que tenemos en el Poder Judicial estén votando por eso. Yo veo claramente que no son solamente ellos los que están intentando mantenerse en el cargo, sino que seguramente hay otros intereses nacionales e internacionales que están cobijándolos de alguna manera y que creen que pueden conseguir mantenerse en el poder, en ese espacio, independientemente de que ya haya ocurrido la reforma al Poder Judicial y que pues el proceso siga avanzando. Incluso enviaron una a los ministros de elecciones, y que tampoco les hicieron caso porque pues ellos tienen que seguir las características que implementó la reforma, pero de alguna manera pues buscan tratar de frenarlo todavía a estas alturas. Entonces, por supuesto, pues esto sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema en tanto no acabe de definirse, pues que ya se fueron, porque es lo que la mayoría de la sociedad estamos pidiendo que suceda. Fíjate, Rocío, hablan mucho lo de los que se oponen a la reforma. No nada más estamos hablando de los ministros, Norma Piña, los ministros de la Suprema Corte, sino también jueces federales, estatales, gente que trabaja en el Poder Judicial. Se llenan la boca todos los días hablando de la división de poderes. Y sin embargo, aquí vemos a un Poder Judicial queriendo meterse en el trabajo legislativo. Pero además también hay un elemento que todos tenemos que pensar, que es un elemento de democracia. ¿Por qué? Porque estos 8 ministros de la Corte se quieren poner por encima, que además 8 ministros que el pueblo de México no eligió. Hay que recordar
que la mayor parte, bueno, todos los ministros de la Corte fueron seleccionados por el Senado de la República, es decir, de manera indirecta. Es un poco como las elecciones en Estados Unidos, donde no es el voto directo de la gente el que decide quién va a gobernar los Estados Unidos. Es un voto indirecto, colegio electoral. Pero en el caso de los ministros de la Corte, tenemos que recordar que la gran mayoría de los que están ahorita los eligió un Senado controlado por el PRIAN. El caso de Norma Piña, que en una entrevista con Adela Micha señala cómo fue su llegada a la Suprema Corte y simplemente cuenta, no sé si de manera candorosa, que se reunió con Enrique Peña Nieto, que no pasó por ningún examen, que platicó con él, que no platicaron de cuestiones jurídicas, nada, y luego, ¡pum!, aparece la señora como ministra de la Suprema, porque evidentemente Enrique Peña Nieto dio la indicación a sus senadores, estamos hablando también del PRIAN, los del PAN apoyaron, para que llegara a la Suprema. Entonces, para mí es más que evidente que ellos no representan a los intereses del pueblo de México. Ellos representan los intereses de los que están en contra de la reforma. Y esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy claro. Esta cúpula, porque hay que separar la cúpula de los trabajadores, esta cúpula está defendiendo sus intereses, sus privilegios. Ministros de la Corte ganan 750,000 pesos mensuales, incluidas prestaciones. 750,000 pesos mensuales, 6 veces más que lo que gana el presidente de la República, que es algo verdaderamente vergonzoso y que los medios de comunicación corporativos, que también están en contra de la reforma, no resaltan. ¿Cómo es posible que ganen 750,000 pesos mensuales? Eso es ofensivo en un país con 50 millones de pobres. La reforma fue aprobada por 395 diputados federales, la mayoría mínima requerida en el caso de que estuvieran todos presentes es 334, que son nuestros representantes, porque ahí está el artículo 39 constitucional que señala que la soberanía recae esencialmente en el pueblo. Y el pueblo se expresa a través de las personas que eliges. Entonces, estos 8 que nadie eligió quieren pasar por encima de 395 diputados federales que sí fueron elegidos en urnas por el pueblo de México. Quieren pasar por los 86 senadores que también aprobaron la reforma, que también fueron elegidos en las urnas. Quieren pasar por encima de los 25 congresos estatales, que también ya aprobaron la reforma. Un solo congreso la rechazó, Jalisco. Y quieren pasar por encima, yo me tomé la tarea de revisar en estos 25 congresos votos a favor y votos en contra, para ver de los diputados locales, que son más de 1,000, pero dado que hay 7 congresos que no se discutió en el Pleno, no se cubren los 1,000. Pero sí tomé votos a favor y votos en contra, y votos a favor de la reforma en los estados, 25 estados donde se votó, 26 estados se votó, porque en Jalisco se votó aunque no se aprobó, faltan 6 estados de discutirla. Fue aprobada por 664 diputados locales, representantes del pueblo, con solamente 215 en contra. A mí me parece una forma de actuar de estos 8 ministros profundamente antidemocrática. En los artículos que he publicado esta semana, la semana pasada, para Tribuna de Querétaro, para El Universal, versión Querétaro, pues yo ya le llamo la banda de los 8. ¿Te acordarás, Rocío, que se hablaba de la banda de los 4 cuando hubo una purga en China? Y se fue muy famoso eso de la banda de los 4, la banda de los 4. Pues yo creo que aquí tenemos la banda de los 8, que se creen, hablan de la división de poderes, pero se creen por encima del poder ejecutivo y por encima del poder legislativo,
que son poderes que el pueblo de México eligió. Entonces, no sé a dónde quieran llegar. A mí no me apantallan con su lenguaje jurídico, pues porque sé leer. La maestra Lupita en la primaria me enseñó a leer. Entiendo lo que dice la Constitución, entiendo lo que dice el artículo 35, pero también entiendo lo que dice el artículo 61. Tú hablabas, Rocío, de más de 70 suspensiones. Sí, pero el artículo 61 de la Ley de Amparo, recordémoselos, fíjate nada más, nos dicen que son los mejores preparados. Y entonces ves a jueces federales solicitando un amparo contra una reforma constitucional y ves a jueces que nos dicen que son los mejores preparados otorgando amparos y fantasmales suspensiones. Los mejor preparados parece ser que desconocen lo que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, que es muy claro, es clarísimo, jueces federales, es clarísimo a los que solicitaron y otorgaron amparos. El artículo 61, fracción primera, dice: el amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Ahí están los mejores preparados, que mejor yo como ingeniero les tenga que explicar qué dice el artículo 61 a jueces federales. Y ya me pregunto, ¿toda su vida han actuado así? Porque aquí lo que están evidenciando es torcer las leyes. Y yo me pregunto, ¿así han trabajado durante décadas en sus sentencias? Lógicamente no generalicemos. Hay una parte del Poder Judicial sana, pero aquí estamos hablando de estos que se están oponiendo a la reforma y que lo único que están exhibiendo es que no les vale a ellos ni la división de poderes ni de que la ley es la ley. No, lo que nos están exhibiendo es cómo se tuercen las leyes para favorecer una posición. Sí, y obviamente a mí me parece que está bastante evidente cuando se presentó la improcedencia de la inconstitucionalidad de la reforma a la eléctrica, y que ellos mismos declararon que no se podía ya hacer ninguna declaración de inconstitucionalidad a una reforma, y ahora resulta que opinan lo contrario, justamente cuando están velando por sus propios intereses. Entonces, pues sí, hace realmente pensar que tienen unas decisiones facciosas y de intereses que están defendiendo también a una pequeña cúpula nacional e internacional, y que dependiendo del tema que se trate, pues lo abordan de una manera o de la otra, aun cuando no esté apegado a la legalidad, porque realmente si revisamos la Constitución no hay ningún artículo de la Constitución que dé la posibilidad de que ellos puedan intervenir en una reforma ya aprobada, y sin embargo, pues están intentando hacerlos probablemente pensando que tienen apoyo, pues no sé de quién o de qué, para poder salirse con la suya de alguna manera. Entonces, pues se ven bastante mal, están haciendo un cierre de sus gestiones vergonzoso, y podrían pues haberse retirado con dignidad. Yo creo que era lo mejor que podrían haber hecho estos 8 ministros que siguen defendiendo con uñas y dientes la permanencia ahí, aun cuando está bastante claro que ya no son bien aceptados. Exacto. Y fíjate, hay gente de manera increíble, por ejemplo, nos señala Martín Carrasco, que nos escribe, dice: hay que cuidar al INAI para que sigan pagando antros con tarjetas de crédito. Es porque en la mañanera de hoy se le hizo una pregunta muy mal estructurada a la presidenta sobre la desaparición del INAI, y lógicamente la presidenta dijo: una cosa es el INAI como institución y otra cosa es la transparencia. La transparencia va a seguir. Y recordó que había habido casos de corrupción y los corruptos que pagan antros con tarjetas de crédito siguen ahí, ¿no?
Y Lourdes Tecual, que siempre nos critica, dice que no tenemos cara para criticar a la señora Norma Piña. Claro que sí, la mantenemos nosotros, tanto Lourdes Tecual como nosotros tenemos la capacidad y el derecho de criticar a funcionarios públicos, porque los 750,000 pesos que gana la señora Norma Piña los pagamos nosotros, ¿no? Y luego también dicen, porque es una cuestión absurda, que los jueces deben ganar bien para no ser comprados, como los gobernadores o senadores. Eso es una cuestión absurda, porque en el trabajo público, y lo vemos por ejemplo aquí en la universidad, gente muchísimo más preparada, requisitos muchísimo más fuertes para obtener una plaza de tiempo completo en esta universidad y en muchas universidades que para llegar a un juzgado. Hoy en día aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, si no tienes un doctorado, no puedes ni siquiera concursar para tener una plaza. Así es que hay áreas de la medicina, que también hay gente ultra preparada, y en todos los sectores, no nada más en la educación, en la salud, pero no por eso les vas a pagar 750,000 pesos mensuales. Porque ahí lo que estás diciendo es que si no me pagas bien, me voy a corromper. Yo le preguntaría a gente que cree que se les debe de pagar bien, que nos expliquen por qué en España los magistrados del Tribunal Supremo ganan 200,000 pesos mensuales. ¿Por qué los ministros de la Corte en Suecia ganan 100,000 pesos mensuales? ¿Y por qué en Noruega los ministros de la Corte ganan 113,000 pesos mensuales? Que ahora nos expliquen por qué en México, solo de salarios, los jueces en México ganan más que en España, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, varias veces más. Porque en ese sentido uno debe de decir, caray, entonces los jueces en Suecia, en España, en Alemania, en Estados Unidos son corruptos porque les pagan nada más 100 o 200,000 pesos mensuales. La responsabilidad de un juez no supera la de un presidente de la República. Y violan la Constitución, porque la Constitución señala que no pueden ganar más que el presidente de la República. Incluidas prestaciones, los ministros de la Suprema Corte, 700,000 pesos mensuales. Los consejeros, 444,000 pesos mensuales. Los magistrados de circuito, 374,000 pesos mensuales. Y los jueces de distrito, 376,000 pesos mensuales. Entonces, son verdaderas patrañas que nos vengan a decir que para que no te corrompas. Y entonces yo preguntaría, para evitar que se corrompan los maestros de la primaria, vamos a pagarle 300,000 pesos mensuales. Para que no se corrompan los profesores universitarios, vamos a pagarles 1,000,000 de pesos mensuales, etcétera. No tiene lógica. Además, no habría ni siquiera dinero suficiente. Si un juez se quiere corromper, pues ni siquiera debería estar en el Poder Judicial. Por supuesto. Antes del corte, Rocío, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más comentamos? Bueno, que el salario no garantiza que haya o no corrupción. Definitivamente hemos visto muchos jueces corruptos y hemos visto también jueces que están involucrados en la cuestión del narcotráfico y que liberan delincuentes y que a veces pues su salario es lo que menos perciben de ingresos porque tienen una serie de ingresos no comprobables legalmente y que pues el que se quiere corromper se corrompe con o sin un salario digno. Por supuesto que el ideal sería que todos pudiéramos tener unos salarios muy dignos, pero todos pudiéramos tener unos salarios muy dignos y no que se utilice como pretexto la corrupción o no corrupción para poderlos asignar. Sí, a mí me parece ridículo fundamentar los privilegios de una casta con base en que para que no se corrompan. Pues eso prácticamente está diciendo que son corruptos, si no les pagas eso son corruptos. Y a pesar de eso coincido contigo, de todas maneras hay corrupción. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Estamos discutiendo sobre la reforma al Poder Judicial y la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Buenos días. Regresamos aquí en este miércoles 9 de octubre. Estamos comentando sobre la reforma al Poder Judicial, de la cual, Rocío, vamos a seguir hablando pues, durante años, así como venimos hablando durante años. Nos manda Francisco Romero, nos pide que si podemos mencionar nuevamente los comparativos de salarios de jueces y magistrados con respecto a los de México. Con gusto le decimos a Francisco Romero, estos datos yo los busqué, no vienen de ninguna fuente, simplemente pues para eso sirve Internet. Yo hice siempre investigación relativa al uso de instrumentos informáticos en la educación matemática. Y bueno, yo simplemente busqué salarios de los magistrados del Tribunal Supremo en España. Y me fui a los datos que viene, por ejemplo, del presidente del Tribunal Supremo, cuánto gana el vicepresidente, cuánto ganan los presidentes de las salas del Tribunal Supremo, los magistrados. 11,000 euros mensuales. Estamos hablando de 210,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan, 200,000 pesos mensuales. Hay que tomar en cuenta que los ministros en México ganan 300,000 pesos mensuales más prestaciones que en el caso de muchos jueces se van a más de 100,000 pesos de prestaciones, 150,000 o ganan 250,000 más 200,000 de prestaciones. Entonces, en el caso de España, 200,000 pesos mensuales. En el caso de los jueces y magistrados en Suecia, ganan 100,000 pesos mensuales. En el caso de los jueces en Noruega, ganan 113,000 pesos mensuales. Solamente en comparativo de salarios, puros salarios, en México ganan 314,000 pesos mensuales, solo de salario, otro tanto de prestaciones. En Perú, 220,000, es decir, más de 100,000 pesos mensuales en México. En Chile, 200,000, en Colombia, 177,000, en Brasil, que es una economía muy parecida a México, ganan la mitad, 148,000, y en Argentina ganan 138,000. Esa es la comparación que no tiene ninguna fundamentación de ningún tipo de por qué este privilegio que se tiene. Ya cuando incorporamos las prestaciones, que es lo que nos cuesta a mexicanas y mexicanos, entonces 750,000 en la Suprema Corte, 444,000 mensuales consejeros, 374,000 magistrados de circuito y 376,000 jueces de distrito, información oficial del Gobierno de México. Perciben los jueces hasta 17 veces más que el personal operativo, 17 veces más. Pero si nosotros vemos que en México el salario promedio mensual es de 7,000 pesos mensuales. Sí. Ese es el promedio en México, 7,000 pesos mensuales. Los ministros de la Corte están ganando 100 veces más que el salario promedio mensual. Y bueno, Francisco Romero, porque nos pidió esta información, y también acá una persona insiste habla, por ejemplo, del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues yo le recordaría que ya fue juzgado en Estados Unidos, condenado por narco, ni más ni menos que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Así es que si en este país hubo un narcogobierno, fue el de Felipe Calderón, que tenía en la cúpula de la seguridad pública a un narco, y le podemos decir narco, llamado Genaro García Luna. Entonces, yo no sé en qué país han vivido, no sé si desconozcan que en Estados Unidos ya fue condenado García Luna por narco,
Pero también les recordaría a los que señalan esto, a gente que piensa así, que Genaro García Luna presidió la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, en el sexenio del también panista Vicente Fox. Así es que si ha habido narcos en la cúpula del gobierno, ha sido en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Ya lo único que está esperando Genaro García Luna es la sentencia. Rocío, otra cosa sobre la reforma que yo me pregunto, porque tú fuiste dirigente sindical en la Normal del Estado, yo fui dirigente sindical de los académicos de esta universidad, es algo muy chistoso y es otro privilegio. La base, los trabajadores del Poder Judicial, están en paro, un paro ilegal, porque los trabajadores nos podemos ir a huelga, es una huelga, ¿no? Nos podemos ir a huelga por cuestiones laborales. Este es un paro político en donde los trabajadores siguen recibiendo su salario. No exagero, pero es el único caso en el mundo en el que yo conozco que te vas a huelga y te siguen pagando. ¿Tú conoces cuál es el procedimiento de paros o huelgas? Uno se va a huelga, no recibe salario y posteriormente, cuando terminan las negociaciones, se negocian los salarios caídos, que puede ser, si te va bien, el mejor caso óptimo para los trabajadores es el 100%, pero está siempre sujeto a negociación posterior o previo el proceso de huelga. Pero en muchas ocasiones recibes el 80%. En ocasiones el 50% de salarios caídos, a veces nada más el 30%, y hay ocasiones en que no te pagan los salarios caídos. Es decir, irse a una huelga implica para un conjunto de trabajadores también pensarle ahí. Y cierro con esto, pareciera ser que los trabajadores del Poder Judicial, otra vez supuestamente los más preparados, no han leído el artículo 10º transitorio de la reforma aprobada, que textualmente dice: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral. Eso dice el artículo 10º transitorio. Sus derechos laborales serán respetados en su totalidad. Por ejemplo, son trabajadores privilegiados porque ellos reciben apoyos médicos privados. Y entonces uno dice, híjole, qué padre, entonces me estás pagando para ir a protestar, porque esa es en esencia, me estás pagando para ir a intentar frenar la discusión en el Senado. Me estás pagando para tratar de detener la toma de posesión de la presidenta de la República. Me estás pagando para ir a manifestarme a partir del INE. Es decir, pareciera ser que se trata de manifestantes profesionales a los que se les paga por irse a protestar. Y mientras tanto, vemos a toda una serie de personas, abogados, que están siendo ya víctimas de este paro. Datos de la misma ministra Lenia Batres, este paro nos está costando a los mexicanos 8,000 millones de pesos que se tienen que pagar a gente que no está trabajando. Y mira, yo aquí lo veo, aquí estamos en Querétaro. Yo vivo cerca de los juzgados federales, allá por el estadio, paso por ahí seguido y solamente veo a un puñado de gentes, 4 o 5, afuera del juzgado federal. Cero solidaridad del pueblo de México, cero solidaridad de la clase trabajadora, porque ha sido un poder judicial que se ha ido duro en contra de los trabajadores de este país. Ley del ISSSTE, reforma educativa, desaparición de Luz y Fuerza del Centro, avalando la aplicación retroactiva de la Constitución para dañar a enteras clases de trabajadores. ¿Cómo ves este punto, Rocío? Fíjate que a mí me llama mucho la atención que están mezclados trabajadores de confianza con trabajadores de base en este paro. Y los trabajadores de confianza pues no tendrían derecho
ni a paro ni a huelga. Y allí están y están cobrando su salario. Entonces me resulta, creo que bastante evidente que sí están siendo avalados por los ministros de la Suprema, porque de otra manera, pues estaría en riesgo su empleo. Incluso que ahora están demandando que se les basifique a esos empleados de confianza, están demandando que se les paguen horas extras, una serie de situaciones que me parecen muy anómalas, muy fuera de contexto y de la situación en la que se está generando esto, porque si efectivamente existen esas demandas, que no pongo en duda que haya varios trabajadores que estén en situación irregular dentro del Poder Judicial, pues debieron haberlo planteado en otro momento ante quien corresponde haberlo resuelto y no estar aprovechando este paro actual para ir planteando esa serie de cosas que, pues no, en mi opinión, no vienen al lugar en este momento. Y definitivamente, pues sí resulta muy extraño, y además hablando del Poder Judicial, que se supone que es el indicado para aplicar la ley, que estén en paro pues esos trabajadores de confianza en estas circunstancias y como tú mencionabas, pues la mitad son familiares. Entonces, en realidad, ¿qué están cuidando? A veces dicen, bueno, están cuidando a la cúpula, pues a lo mejor también sus intereses, porque si son familiares de quienes estén en esa cúpula ocupando algunos lugares cercanos, probablemente tienen aspiración a colarse en algún otro espacio y la circunstancia en la que en las que está planteada la reforma al Poder Judicial, pues ya no se los va a permitir. Y entonces están cuidando sus intereses también y mantenerse dentro del esquema que ya existía, porque también les interesa mucho estar insistiendo con que la escuela judicial, que en realidad hemos visto que no sirve para gran cosa, porque siendo Norma Piña la peor evaluada, pues está ahí de presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, muchas situaciones que se han ido planteando y manifestando ahorita ponen en evidencia todo el esquema de manipulación y de corrupción que ha habido dentro del Poder Judicial y que efectivamente no dudo que haya algunos trabajadores que hayan sido explotados, que hayan trabajado muchas horas como han planteado algunos y que no se les pagaban esas horas, pero pues tardaron mucho en plantearlo y lo están planteando ahora, que es una situación pues diferente en la que va a cambiar todo el sistema judicial y que en todo caso pues esas podrán ser planteadas y revisadas para hacer justicia en caso de que sea el caso necesario. Fíjate que sí, esto que señalas, mira, nos escribe en la transmisión en YouTube ER, en donde dice, creo que los ministros tienen mucho que explicar sobre las ilógicas e ilegales decisiones que han adoptado desde hace muchos años. Dice, creo que ahora son más descarados. Y luego, ese criterio de que deben de ganar bien para que no roben es fomentar la corrupción. Entonces, ¿no hay posibilidad que un empleado sea honrado? O sea, ¿y quién asegura que no robaron? Efectivamente, esa lógica de que me tienes que pagar bien para no corromperme. Oye, si eres abogado y quieres ganar un dineral, tienes la abogacía privada. No tienes por qué trabajar en el poder público. Con respecto a esto que dice ER sobre las ilógicas decisiones, yo lo veo en el caso de la reforma del sector eléctrico. Cuando un ministro de la Corte, a pesar de que el Pleno no había podido, ojo, el Pleno no pudo declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica porque no tuvieron los 2/3 necesarios, que son 8 votos, y nadie hizo escándalo, ni estuvieron haciendo escándalo por los 2/3. En la Suprema Corte, la mayoría calificada, que son 2/3, se obtiene con 8 ministros. Y yo recuerdo, estaba yo ese día en la Ciudad de México en un foro, cuando se intentó declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica,
y solo votaron a favor 7 magistrados. No lograron la mayoría calificada. Entonces, yo dije, la ley de la industria eléctrica quedó firme. Y esta cuestión que señala ER sobre estas lógicas, de repente después, si el Pleno no la pudo declarar inconstitucional, resulta que cerca después un magistrado de la Suprema Corte la declara inconstitucional y ya. Y entonces yo me preguntaba, ¿y entonces para qué es el Pleno? Claro. Si uno solo la puede declarar inconstitucional. Y hablando de esta cuestión de la corrupción de jueces y magistrados, pues yo viví 2 años en España, conozco muy bien el modelo de negocios del sector energético español, de estas grandes transnacionales como Iberdrola, como Naturgy, como Fisterra, como Endesa. Su modelo de negocios en el sector energético es corromper a integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en España. Y yo me preguntaba, o sea, estas empresas corrompen a funcionarios públicos en España y no en México. O sea, corrompen a jueces en España, pero en México no. Ahí está el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que en realidad defienden intereses extranjeros, favoreciendo a grandes transnacionales que vienen a hacer grandes negocios que en su país no podrían hacer. Por ejemplo, violando regulaciones. Ahí están las mineras canadienses que vienen aquí a hacer minas a cielo abierto, contaminan. En su país no harían eso. O las empresas españolas, y además también está la Enel italiana, KST coreana, Sempra norteamericana, Contour Global del Reino Unido, en donde vienen aquí a pontificar sobre energías renovables, eólica y solar, pero no se hacen cargo de las necesarias plantas de respaldo que necesitan esas energías porque tienen una alta intermitencia que no les permite, no les garantiza a nadie, a Comisión Federal de Electricidad, recibir la energía que se comprometieron a generar. En sus países, estas empresas están obligadas a construir plantas de respaldo que funcionan con gas. Porque si yo me comprometí a entregarte 500 megavatios, te tengo que entregar 500 megavatios. Y si no te los entrego, es problema mío. Y si solamente hubo viento o sol para generar 200 megavatios, yo tengo que entregarle al pueblo de México, a la red, 500 megavatios. Me faltan 300 megavatios, pues tengo que construir mi planta de gas para entregarte los 500 megavatios. Ah, no, aquí en México no. Aquí en México dicen, pues no hubo viento, no hubo sol, entonces te entrego 200 megavatios. Oye, pero te comprometiste a 500 megavatios. No, pues yo no. ¿Quién daba esa energía de respaldo? Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién asumía los gastos? Comisión Federal de Electricidad. ¿De a quién se desgastan los equipos? Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién termina pagando? El pueblo de México. Porque Comisión Federal de Electricidad pues es una empresa pública, ¿no? Entonces, esta es interesante, pues porque tú y yo nos hemos pasado la vida defendiendo los derechos laborales, pero hoy vemos esta mezcla, como decías, trabajadores de confianza. Ya no se sabe el paro, quién son los jueces, quiénes son sus patrones. Están luchando jueces, base trabajadora con patrones, no han leído el artículo 10º transitorio, se dejan manipular. En esencia, a mí esta me da la impresión que sus jefes los mandan a manifestarse. Que son los jefes que los tratan mal. Todas esas condiciones laborales que ha señalado, pues las deberían de haber resuelto en ese tiempo. Así es. Se nos está acabando el tiempo, Rocío. 2 minutos para cerrar. ¿Con qué concluimos? Pues que efectivamente el Poder Judicial ha estado avalando todas esas irregularidades de empresas extranjeras y de la cúpula empresarial en nuestro país, y que pues detrás de ellos está también el respaldo de estas empresas que pueden verse afectadas si tenemos una ley que efectivamente funcione como corresponde a la ley, y que, pues los ciudadanos ya nos hemos dado cuenta de eso.
Por eso ha sido la demanda a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum de que avanzara esta reforma, de que se modifiquen las condiciones del Poder Judicial y quienes están ocupando los cargos ahora, que se acabe el nepotismo al interior del Poder Judicial y pues queremos que esto avance para garantizar pues que tengamos más acceso a la justicia, que la ley es quien debería impartirla. Y bueno, pues 495 reformas a la Constitución en la época neoliberal. Yo creo que hoy más como nunca, tenemos más de un año, muchas veces discutimos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero nunca se había discutido como hoy acerca del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes de la nación. Pues vamos a seguir estando atentos a ver qué sucede, a ver qué concluye el Pleno de la Suprema Corte sobre estas supuestas consultas y también cuál va a ser la actitud del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo ante esta situación totalmente anómala. Se dice que van a recurrir a organismos internacionales, como decir, pues entonces ya no tenemos soberanía y entonces pues que hagan lo que quieran. Bueno, los saluda Ángel Valderas Puga y María del Rocío Méndez Ocampo. Nos vemos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.